Vamos a entrar en directo o directamente al asunto de la palabra, del mensaje. Y para eso voy a pedirles, hermanos, que, voy a darles el texto base, que va a ser Génesis. Génesis será Génesis 1:26. 1:26. Y bueno, pues mientras ahorita que ustedes ya lo buscan, ojalá que no se les dificulte mucho encontrar el libro de Génesis, por el amor de Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Bueno, antes de entrar a la lectura del texto base, vamos a dar una pequeña introducción, no sé si sea introducción, pero bueno, una pequeña nota por aquí antes de entrar a la lectura. Y quiero mencionarles, hermanos, ustedes saben cómo el Señor Jesús usaba la mención de los elementos naturales, ¿verdad? En las parábolas, en las enseñanzas que Él daba muchas veces, ¿verdad? Y esos elementos pues naturales tenían que ver a veces con el fruto de los árboles, los peces, el agua, el jugo de la uva, el pan, la misma carne, mencionaba el Señor Jesús, ¿verdad?, para ilustrar enseñanzas profundas, para poder transmitir un mensaje. Muchas veces cuando lo hacía en parábolas, es curioso porque lo hacía de una manera con una intención de que, dice la palabra, para que no entendieran, ¿verdad? Pero para que no entendieran porque él conocía y veía la dureza del corazón, ¿verdad? De los hombres y mujeres de ese tiempo, ¿no? Pero muchas veces los usaba para transmitir el mensaje, para que fuera sencillo y claro, ¿no?, lo que él quería decir, y tenía la profundidad siempre que tenía que ver con el reino de los cielos, la vida espiritual, ¿verdad? Así de que en esta ocasión, hermanos, yo con mucho respeto voy a usar la mención del rompecabezas. El rompecabezas no está en la Biblia, no lo vayan a buscar esa palabra, así de que simplemente lo voy a usar igual como el Señor Jesús usaba muchas veces la mención de los elementos naturales para ilustrar, ¿verdad? Y yo lo voy a usar también de una manera ilustrativa, con todo respeto. Le quiero pedir, bueno, ustedes saben lo que es un rompecabezas, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Tranquilos, hermanos, los que trabajan en construcción no vayan a empezar a querer sacar el martillo, porque pues sí, se puede romper la cabeza con eso, pero no estamos hablando de ese rompecabezas. Un rompecabezas es un juego de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una figura o una imagen, combinando de manera correcta unas piezas determinadas, y en cada una de esas piezas en las cuales hay una parte de dicha imagen o figura, ¿verdad? El primer como detalle, les menciono esto: el primer rompecabezas fue creado en 1760 por un experto en diseño de mapas, un británico de nombre John Spilsbury. No sé inglés, pero pues hay Spilsbury. Entonces, hermanos, ese es el detalle, lo que le quería explicar en cuanto al rompecabezas. Y vamos a leer el texto base. Vamos a leer el texto base y oramos. Ya lo tienen, ¿verdad? La palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. Vamos a orar. Eterno Padre y Dios Todopoderoso, te necesitamos, Señor.
Yo te necesito, Señor, y cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, seguro que han venido también, Señor, a adorarte, a alabarte, pero también con un sentir en nuestro corazón de que cada vez, Señor, necesitamos más de ti. Ayúdanos a depender más de ti, Señor, y menos de nosotros mismos. Padre, que en esta tarde tú me ayudes, Señor, y tomes el control de mi boca, de mis labios, y para que tú seas quien con tu Santo Espíritu me guíes en la explicación de la palabra, Señor, y bendigas tú la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y también te pedimos que los que están conectados en línea, Señor, viendo este mensaje, hables tú también a sus vidas, que sus corazones, tanto los de ellos como los nuestros, estén sensibles, Señor, al mensaje de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús y confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, mire, vamos a usar nuestra imaginación. Dios nos dio la habilidad, ¿verdad?, tanto de pensar como de imaginar cosas. Entonces, si Dios nos dio esa habilidad, vamos a usarla de la mejor manera posible, ¿verdad? No solamente cuando estamos estudiando la palabra, sino que en cualquier lugar que estemos, que nuestros pensamientos y nuestra imaginación, como dice la Escritura, pues vayan siendo, ¿verdad?, renovados y siempre más parecidos, ¿verdad?, en el pensar a Cristo Jesús. Así es de que vamos a usar nuestra imaginación con todo el respeto. En cuanto a la mención del rompecabezas, teniendo, sin perder de vista, claro, siempre lo revelado en la palabra de Dios, porque se trata de la palabra de Dios. No vamos a dejar de fuera nada de esto por mencionar algo, ¿verdad?, como lo del rompecabezas. Antes bien vamos a poder usar la imaginación siempre que vaya de acuerdo, ¿verdad?, ligado a lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, se trata de Dios, de su palabra, lo que Él ya hizo, lo que está haciendo y lo que hará, hermano. Por eso nos vamos a enfocar de esta manera en esta cuestión. Les voy a dejar como detalle, hermanos, o como una tarea, como a veces, ¿verdad?, se dice, que lean el Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 completos, porque y cuando lo hagan, hermanos, les voy a pedir que usen su imaginación al estar leyendo Génesis y que podamos ver conforme vamos leyendo como un inmenso rompecabezas de lo que es el mundo, para que de esa manera cada versículo que vayamos leyendo nos vamos a ir pudiendo asimilar un poquito la comparación, ¿verdad?, de lo que es el rompecabezas, porque no quiero irme a estudiar desde el primer capítulo, todo desde el principio, porque yo sé que ustedes ya lo saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego, ¿verdad?, comienza Dios a crear las cosas, ¿ya? Así de que no voy a ir hasta allá, pero le pido que sí, por favor, como tarea lo lean y en su mente imaginen un rompecabezas gigante, ¿no? Cuando usted compra un rompecabezas, lo compra y lo que compra es un montón de piezas, ¿verdad?, en una caja, y trae la ilustración o la imagen o el paisaje en lo que es la caja. Entonces, desde el momento en que usted mira en la caja y eso, usted dice, me gusta, no me gusta, sí la voy a hacer, sí la voy a armar, qué sé yo, como usted quiere decir, ¿no? Pero ve la imagen en la caja y comienza su mente a trabajar. Pero también comienza a entender que hay un trabajo para hacer, ¿verdad? Hay un trabajo para hacer. Entonces, cuando vamos leyendo, usando un poquito la imaginación de esa manera, nos damos cuenta de el poder de Dios, cómo Dios prácticamente
viendo lo que era la tierra. Dice los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice de la tierra, y estaba desordenada y vacía. Y cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que Dios comenzó a separar las aguas de los abismos. En las profundidades comenzó a poner límites al agua, a los cielos. Todo. Dios comenzó a hacer unas cosas, hermanos, que cuando la pensamos con calma y queremos querer entender cómo le hizo Dios, simplemente no podemos. Es demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. Entonces, siempre la escritura como referencia principal. Entonces tomemos eso como tarea, hermanos, se los voy a recomendar, por favor. Y vamos a ir a la siguiente parte del mensaje. Así de que Dios en su infinito poder, cuando usted lee Génesis, Dios nos estaba quebrando la cabeza, ¿no? Como diciendo, ay, ¿dónde irá este pedazo? ¿Dónde irá esta pieza? No, lo increíble y más maravilloso de todo esto es de que todas esas piezas, las cuales Dios creó, habló la palabra y fueron creadas, fueron hechas, ¿verdad? Lo más maravilloso de todo esto a mí, que me ministraba en estos días cuando leía Génesis, simplemente yo decía, es que, híjole, Dios, de verdad, Dios lo único que tenía era una tierra desordenada y vacía, no había más. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que las piezas con las cuales Dios comenzó a formar el cuadro de la creación después, ¿verdad? Pero antes de eso lo único que había era tierra vacía, desordenada y vacía. Lo más maravilloso de esto, hermanos, es que todas las piezas que tenían que usarse para conformar el cuadro de la creación estaban dentro del corazón y del pensamiento de Dios. Estaban ahí. Dios lo único que tenía era eso. Una tierra desordenada y vacía. Y Dios comenzó a hablar. Comenzó Dios a declarar lo que estaba en su pensamiento y en su corazón. Y no sé si usted sabe quién estaba ahí. ¿Quién estaba en el pensamiento de Dios? Usted. La palabra dice en algunos de los salmos que desde antes de los tiempos de la creación, Dios ya nos conocía. Así de que cuando usted comienza a meditarlo, a leerlo de esa manera, es maravilloso. Es demasiado maravilloso. Y lo único que podemos decir, Dios, ¿quién como tú? No hay nadie como tú. Lo que había en tu corazón lo hablaste y fue hecho. Y no solamente fue hecho, sino que lo habló, se creó, fue hecho, y luego Dios lo iba poniendo en su lugar exacto donde tenía que ir. Nada quedó fuera de lugar. Todo quedó tal y como Dios lo tenía en su mente. Usted y yo fuimos piezas que Dios tenía ya en su corazón, y Él supo dónde. Por eso quiero que vayamos, hermanos, perdónenme, pero es demasiado maravilloso esto. Quiero que vayamos, mire, de una vez a Génesis 1, 27 y 28, por favor. Génesis 1, 27 y 28. Y dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dice varón y hembra los creó, ¿verdad? Punto. Y si usted quiere verlo ahí, dice varón y hembra los creó, punto. No hay, quiero mencionar esto porque por aquellas personas que tuercen la palabra de Dios, ¿verdad? Y que a fuerzas quieren sacar de versículos aislados lo que la Biblia no dice, pero todo con la intención de favorecerse a sí mismos. La palabra de Dios no es para que nosotros la acomodemos a como mejor nos venga. Es que la palabra de Dios es para que nosotros nos acomodemos a ella. Pero hay muchas personas que van a hacer eso. Toman la palabra de Dios, la tuercen y a fuerzas te quieren hacer creer que la Biblia o la palabra de Dios dice algo que no está diciendo. Le dijo, ¿a quién le dijo Dios? Fructificaos y multiplicaos. ¿A quién le dijo? Al hombre y la mujer. No le dijo Adán y Panchito, ¿verdad? O Eva y Petronila. No, o sea, quiero mencionarlo con mucho respeto por aquellos, ¿verdad?, que agarran la palabra y a fuerzas quieren que diga algo que no dice. ¿Por qué? Para querer acomodarla a su pecado y querer hacerla ver como que Dios no tiene problema con eso, con lo que yo estoy haciendo. Pero pues Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros. Hermanos, vamos entonces, mire, leamos, ahora vamos al Génesis 2, 7, Génesis 2, 7, y de ahí del 7 nos vamos a ir al 15, por favor. Ya lo tienen, ¿verdad? Gloria a Dios. En el Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego dice en el 15, vamos al 15, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que la labrara y la guardase. Entonces, quiero que pongan un poquito de atención como detalle. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué dice? Y lo puso, ¿verdad? No dijo, vete para allá y ahí como tú lo encuentres, búscalo en el Google, ¿no? O sea, pero tú encuentras el Edén. No, Dios dice, y lo puso en el huerto del Edén, en Edén. Y esa es una de las partes que también nos ayuda a entender la magnificencia de Dios, lo maravilloso que Dios, y ¿sabe por qué me estoy enfocando en esto de cómo Dios creó al hombre aquí, como dice en el versículo 7, capítulo 2? Porque da el detalle Dios, ¿verdad? De cómo lo formó del polvo de la tierra. Y luego después de formarlo, me imagino, digo yo, ¿no? Ya con el monito ya armado y todo, bueno, pues ahora lo voy a ir a poner ahí donde tiene que estar, donde le corresponde, ¿verdad? Para completar la imagen y el cuadro de la creación. ¿Sí se está imaginando, verdad? Ok, bueno. Entonces, Dios fue y lo puso ahí. Y luego Dios, pues ya escuchamos que Dios le da instrucciones al hombre y a la mujer. Tomando en cuenta esto, hermanos, ¿por qué me estoy enfocando en el hombre como la parte más especial? Porque el hombre, de todos los seres vivientes de la creación, fue el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios esperó hasta el último.
Y luego cuando lo hace, Él lo forma y luego lo pone donde tenía que ir. Prácticamente podríamos decir, Dios le puso la cereza al pastel. Lo más importante para Dios era el hombre, porque con él cerró todo el cuadro de la creación, lo completó, ¿verdad? Entonces, por eso es que quería hacer un énfasis en esto, en lo que era la creación del hombre. No quiero irme hasta atrás, como les dije, porque para no agarrar todo ese tiempo, sino que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es todopoderoso, ¿verdad? El hombre tiene poder. Dios se enoja, ¿verdad? El hombre se enoja, pero Dios tiene el control total. Nosotros, los seres humanos, perdemos el control por el enojo. En el hombre hay ciencia, ¿verdad? Dios es toda ciencia. ¿Verdad que sí? Dios ama. El hombre también, pero a su manera, ¿no? Pero ahí está. Son partes de la semejanza de Dios que hay en el hombre. Y cuando mencionamos estos detalles, pues nos damos cuenta que el ser humano tiene muchas cosas que lo asemejan a Dios, que le hacen parecerse a Dios. Parecerse solamente, ¿no? Entonces, después del capítulo 1 y 2, cuando llegamos al capítulo 3, llegamos al momento más fatídico de la creación, del tiempo de la creación. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? En el capítulo 3 es el que nos narra el pecado del hombre, el pecado de la desobediencia. Hermanos, desde entonces, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano quedó completamente dañada, distorsionada, desordenada, vacía otra vez. O sea, como la tierra, ¿no? Como la tierra cuando leemos al principio, desordenada y vacía. El ser humano cuando peca por un solo pecado de desobediencia, la desobediencia. No mencionó pecado de adulterio, no mencionó pecado de orgullo, de soberbia, de falta de perdón. Nada de eso se mencionó. Un solo pecado, la desobediencia. Y por causa de ese pecado se dañó todo lo que había entre el hombre y Dios, que era mire, es que la relación de Adán y Eva con Dios, ustedes saben que era perfecta, era pura, no había conocimiento de malicia, de perversidad, de nada de eso. Era una relación completamente, perfecta y armoniosa. Y se rompió, se dañó desde entonces. Ustedes han mirado, les ha tocado la mala suerte, bueno, no voy a decir la mala suerte, ¿no? Perdón. ¿A ustedes les ha tocado tener en casa un televisor dañado? Bueno, que la pantalla de la televisión está como que se quiere ver y como que no y como que sí, o sea que la pantalla distorsiona, ¿verdad? Es como un ejemplo, ¿no? Especialmente las televisiones de antes, las viejitas, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando la pantalla comenzaba a fallar el televisor, la pantalla luego mostraba una distorsión. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que de repente la pantalla se ponía como chinita, como llena de moscos o de moscas, ¿no? Y se hacía, ¿no? Y luego unas rayas se cruzaban y otras para arriba, otras para abajo.
y luego de repente mirabas un pedazo de nariz por una esquina que salía, la cara así toda chueca, la oreja por donde estaba la frente, qué sé yo, o sea, distorsión total. Y estaba uno ahí como queriéndole adivinar a la imagen, ¿no? ¡Ay, ahí está la nariz! ¡Ay, pero ya salió la señora! Un pedacito de la señora, pero distorsionado todo, ¿verdad? Bueno, es nomás, se los quería mencionar como un detalle, como algo para pensar. O sea, la imagen y semejanza de Dios en el hombre se explotó en 1000 pedazos, por decirlo de alguna manera. Y desde entonces, mis amados hermanos, se terminó todo eso. El hombre es separado de Dios. Adán y Eva, ustedes ya saben, fueron echados fuera del huerto. Y se arruinó todo aquello. Se arruinó. Y desde entonces, Dios se dio a la tarea de buscar, de hacer algo para restaurar, para rescatar lo que se perdió. La imagen y semejanza de Dios ahí está en nosotros, pero está toda distorsionada. Sin Cristo, haga de cuenta que usted y yo somos un televisor que debería de producir una imagen bonita, agradable, con paisajes, con lo que usted quiera, ¿no? Pero sin Cristo, o sea, estamos mal, hermanos. La imagen de Dios que está en nosotros y la semejanza de Él está completamente distorsionada. Pensamos, tenemos inteligencia, hay ciencia en el hombre. El hombre puede crear, ha creado carros, ha inventado cosas. Dios lo hizo, pero Dios es toda ciencia. Dios es todo conocimiento. El hombre tiene límites en todo. Y lo usa la mayoría de las veces para gloriarse a sí mismo. Es más, va más allá lo del hombre. El daño que quedó causado en él ha hecho que el hombre comience a rechazar a Dios. El comenzar a rechazar a Dios, a negar a Dios. Le tengo una mala noticia, hermanos. Y a lo mejor usted va a decir: ay, hermano, es domingo, por favor. Le tengo una mala noticia. Y en esta mala noticia yo quiero pedirles que reflexionen o reflexionemos, pero que si le reflexionamos de manera puramente humana, eso es lo único que va a ser una mala noticia. El que oiga entienda, ¿ok? Vamos a ver cuántos se quedan con esa opción de la mala noticia. Pues es mala noticia, ¿no? Todo esto, la tierra y los cielos y todo lo que en ellos hay, va a ser destruido. Esa es la mala noticia. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Para el creyente, ¿eso se queda como una mala noticia? A ver, ¿se queda como una mala noticia? Gloria a Dios. Gracias, hermanos. No, para el creyente no se queda como una mala noticia, porque nos damos cuenta que por la revelación de la palabra, Apocalipsis 21 nos dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Así que el Señor hará eso. Y sabe, y cada uno de los redimidos en Cristo están destinados para pasar la eternidad y disfrutar de ese cielo y tierra nueva. No se alegran, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Yo de verdad que yo digo, wow. Pero a nosotros no nos viene como mala noticia. Eso es una gran noticia. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos a Él, asidos como la rama o como la hoja al árbol, como la rama al tronco, nosotros podemos decir: eso no es una mala noticia para mí.
porque yo he sido rescatado, he sido salvado y Dios determinó que yo pasaré la eternidad con Él. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas, hermanos. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Y sabe que es maravilloso que Dios en la Biblia nos dejó dicho, nos dejó revelado cómo empezó todo y cómo iba a terminar todo. Y entre ese proceso de lo que es el principio y el fin que se espera, Dios incluso nos dio las directrices, nos dijo qué tenemos que hacer para que no terminemos destruidos en la condenación eterna, ¿verdad? Dios nos dice paso a paso todo lo que tenemos que hacer. Mire, me ha tocado en algunas ocasiones, un par de veces yo creo, deshacerme o tirar cosas que las consideraron como basura, ¿verdad? Y me dijeron, Isidro, ya tira esto, ya no lo necesitamos. Y pues yo en la bolsa miré 2 que 3 cositas y pues me las agandallé. No se crean. No, o sea que ya, como ya era basura, no se crean, hermanos. No. Como ya era basura, entonces pues a veces hay cosas que sirven todavía, hay cosas buenas, ¿no? Un plato, una taza y todo eso, y va, ay, pues vénganos a tu reino, Señor. Entonces, mire, me ha tocado un par de veces que me encontré cajas de rompecabezas. Y entonces yo dije, ay, es que yo no me quiero romper la cabeza, y esto, pues ya me dijeron que los tirar, pues los voy a tirar. Entonces, así como esos rompecabezas, fueron tirados por mí mismo a la basura. No me dolió, porque les mentiría si les digo que sí. No me dolió tirarlos porque al fin y al cabo no eran míos. Pero así, hermanos, así como esos rompecabezas que yo agarré, ayer en la noche todavía meditaba y me vino esto, dije, Dios, así como yo tiré esos rompecabezas, y esos rompecabezas, su fin fue la basura. Y en la basura ustedes saben que pues es un proceso tremendo para procesar toda la basura, separar todas las diferentes clases de cosas que todavía a lo mejor se pueden usar, todo eso, ¿no? Pero yo me quedé pensando todavía anoche. Y wow, Dios. Hay muchos que terminarán como un rompecabezas que nunca nadie le puso atención, que nunca nadie le intentó, nadie le metió mano para comenzar a tratar de restaurar o de formar la imagen. Y así hay muchos hermanos, así hay muchos que van a terminar porque rechazan a Dios simplemente hasta el último momento. Hasta el último momento. Y no podemos decir que Dios no nos ha dado oportunidades. No podemos decir eso. Porque Dios hoy en este día, en este momento nos ha dado la oportunidad de este día para reflexionar, para pensar, ¿verdad? Seriamente. Y especialmente si nosotros con mucho amor a quienes estén mirando este mensaje, si hay quien nos está mirando y no conocen del Señor, de verdad, no endurezcan su corazón. No lo endurezcan. No ignoremos la voz de Dios, ¿verdad? Porque así, endureciendo el corazón hasta el final, hasta lo último, contra Dios, el destino de nosotros o el destino del ser humano o de cada hombre o mujer que haga eso será el más desastroso, el peor. Pero gracias a Dios, hermanos, por ustedes que están aquí, que están en Cristo, ¿verdad? Están en Cristo y nosotros sabemos nuestro destino. Se nos marcó ya un camino que es Cristo, y eso es lo que ha hecho Dios. Desde el principio Dios comenzó a trabajar en todo eso. Necesito hacer algo para rescatar todo esto que se perdió. Y lo hizo Dios
damos gracias a Dios por su infinita palabra, ¿verdad? Porque nos dejó escrito pues todo eso, hermanos. Nos dejó escrito y revelado en su palabra todo eso, cómo comenzó y cómo terminará, para que nosotros no seamos tomados por sorpresa cuando el Señor venga como ladrón por la noche. Para que no seamos tomados por sorpresa. Vamos miren, este mensaje, vamos a leer unas escrituras, y este mensaje tiene advertencia y exhortación para la iglesia, así como también para el que no conoce de Cristo. Vamos a ir a estas escrituras, hermanos. Y le voy a pedir que vaya a Efesios 2, 1 y 3. Efesios 2, 1 y 3. Y cuando lo tengan, me dan un amén, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Ustedes son más rápidos que el llanero solitario, hermano, de verdad. Híjole. Bueno, Efesios 2, 1 y 3. Leemos de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está exhortando a la iglesia y le está diciendo: mira, esto eras tú, igual que muchos que andan ahí. Así de que Pablo está mencionando esto a la iglesia y le está diciendo: cuidado. Y bueno, y si no me lo creen, vamos a Efesios 4, 17 y 18, hermanos. Aquí nos vamos a ir rápido para que nos ajuste el tiempo. 4, 17 y 18. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y les pido en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ve cómo Pablo, está hablándole a la iglesia y le está diciendo: hermanos, por favor, pónganse las pilas, no anden con cosas. Nos está hablando, Dios habló a través de Pablo a la iglesia en ese tiempo, y Dios sigue hablando igual. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo peso para nosotros. Y luego pues muchos por ahí a veces dicen: pero eso fue en ese tiempo, hermano. Eso fue en ese tiempo. Nosotros pues no, es que ya esta es otra generación, y salen con un montón de cosas, ¿no? No, la palabra de Dios nunca ha dejado de tener el mismo peso, el mismo valor y el mismo poder, porque transforma el corazón del hombre, la palabra de Dios, y renueva la mente de nosotros, ¿verdad? Entonces pongamos bien atención a esas escrituras, como recordatorio de Pablo, como exhortación, hermanos, por favor. Y aquí no podemos quejarnos, porque la verdad que todas las predicaciones y las enseñanzas que ha estado trayendo el pastor, ¿qué es la exhortación del pastor? Hermanos, por favor, esfuércense, anden en el temor de Dios, en santidad. Y ustedes escuchan, me dan las recomendaciones siempre del pastor para la iglesia. Y pues hay que estar agradecidos con Dios, hermanos, porque cada rato que nos estén dando así en la cabeza: hey, aliviánate, hey, mira lo que dice la palabra, hey. Me parece canción, ¿verdad? Hermanos, vamos a ir, mire,
déjenme pedirle que nos regresemos ahí a Efesios 4:1-3. 4:1-3. Ahí nomás atrasito. Le dice Pablo a la iglesia, ¿verdad? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra exhortación de Pablo, ¿verdad? A la iglesia. Así de que, hermanos, sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Siempre el orgullo, la soberbia que a veces se levanta, ¿verdad? Como parte de del viejo hombre, ¿verdad? La lucha de nosotros los cristianos es a diario, hermanos. Aquí cada uno de ustedes, de los que están aquí, tienen una historia. Yo lo tengo también. Y cada uno de ustedes ha pasado sus pruebas, sea con los hijos, sea de manera personal, sea de manera en relaciones, en los matrimonios han pasado cosas, ¿verdad? También sus pruebas, sus luchas. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermanos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y mientras que nosotros vengamos de nuevo cada rato, cada vez a Él, hermanos, Dios tendrá misericordia de nosotros, de sus hijos, y nos levantará y seguirá el proceso de lo que Dios comenzó a restaurarnos, ¿verdad? A restaurarnos. Entonces, mire, vamos a ir el último escritura de Gálatas. Gálatas 5, 19 y 21. Gálatas 5, 19, ahí nomás atrasito, Gálatas 5, 19 al 21. Ya lo tienen, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ve las amonestaciones de Pablo, ¿verdad? Y Pablo sacó, no digo que sacó un rosario, pero sacó una lista grande, ¿verdad? Y ya casi yo que veía a alguno queriendo decir lotería, hermano. Sí, porque es un montón de cosas que Dios a través de Pablo aquí nos estaba advirtiendo, le estaba diciendo a la iglesia: hey, cuídense, esto eran antes ustedes, esto eran. Bueno, hermanos, ahora vamos a ir con unos pasajes bíblicos que tienen que ver, los vamos a buscar y vamos a ver cómo la Biblia describe al hombre y la mujer que tiene a Cristo y los que no tienen a Cristo. Nos vamos a ir rápido, ¿verdad? Una de las características que las personas que están en Cristo, o bueno, lo que los define o lo que los reconoce, ¿verdad? Es, con Cristo nacemos de nuevo. Con Cristo nacemos de nuevo, ¿verdad? Y con Cristo nacemos de nuevo y venimos a ser nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 y 18. ¿Ok? Ahora pasamos a ser hijos de Dios.
a ser hijos de Dios, no llamados hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos, ¿verdad? Entonces, Dios comenzó una nueva y buena obra en nosotros. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y he aquí aquel que inició la buena obra en ti, no la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Verdad? Vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Vivimos por fe y no por vista. Y una de las cosas que identifica a los que tienen a Cristo en su corazón, que tienen una manera muy diferente de enfrentar todas aquellas cosas, problemas difíciles, situaciones diferentes, ¿no? Que tenemos una manera muy diferente. Debemos de tener una manera muy diferente de enfrentarlas, que es como no por vista, no por vista, por fe, sin dejarnos arrastrar por las circunstancias, porque Dios es más poderoso y más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier dolor, que cualquier enfermedad. Dios es mucho más poderoso, más grande que todo eso, y Él nos ha dado el don de la fe en Cristo. Y por eso es que podemos enfrentar todas estas cosas de una manera muy diferente, que personas que nos vean o saben que estamos pasando por algo, que puedan decir, este hermano es que se le está cayendo el mundo encima y anda como si nada. Lo miré preocupado 2-3 días, pero ahorita anda hasta chiflando. Entonces, si eso pueden decir de nosotros, bueno, gloria a Dios, porque eso nos identifica como hijos de Dios que vivimos por fe y no por vista. ¿Okay? Y así pudiéramos mencionar muchos otros escrituras, hermanos, que definen a la persona que tiene a Cristo. Vamos a leer algunas escrituras y vamos a leer las definiciones por medio de las escrituras. ¿Cómo es una persona sin Cristo? ¿Cómo es una persona sin Cristo? Y sabemos que Dios, hermanos, llama al arrepentimiento, ¿verdad? Dios llama al arrepentimiento. El ser humano, la clave para el ser humano es eso, el arrepentimiento, por medio de la predicación de la palabra, del Evangelio. El del Evangelio de Cristo, en su obra y sacrificio en la cruz, pedir perdón a Dios y apartarse del mal. O sea, por medio del poder de la predicación de la palabra, del Evangelio de Cristo, creer, luego pues arrepentirse, ¿verdad? Y poner toda nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo, en la cruz. Eso es lo que Dios quiere. Dios, eso es lo que pide de nosotros. Eso es lo que pide de nosotros. Así de que, hermanos, pues como iglesia, ¿verdad? Sometámonos a Dios, andemos en temor delante de Él, en obediencia al Señor Jesucristo y su palabra. Yo necesito, hermanos, crecer. Yo necesito crecer. Yo necesito de Dios. Yo necesito seguir creciendo en todo esto. Yo no quiero confiarme. Yo no quiero confiarme por nada, solamente quiero confiar en Dios, pero yo necesito seguir creciendo, yo necesito a Dios. Y yo creo que ustedes también lo necesitan, ¿verdad? Y estamos, como decimos por ahí, estamos en la misma barca, estamos igual, ¿verdad, hermanos? Necesitados del Señor. Vamos hermanos, a leer unas escrituras que nos definen la persona sin Cristo. Y vamos a ver, 1 Corintios 1:14. 1 Corintios 1:14. Cuando lo tengan me dan un amén, hermanos, por favor.
Gloria a Dios. 1 Corintios 1:14 dice de esta manera. Perdón. 1:14. ¿2:14? A ver, vamos a ver. Sí, gracias. 1 Corintios 2:14, hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos encontrado con personas, ¿verdad? Que pues tú les compartes de Dios y bueno, y terminan diciendo, ¿sabes qué? No, esa es pura tontera, pura locura, están locos ustedes, ¿no? Ustedes no hacen otra cosa más de que andar diciendo esas cosas, y eso no es cierto. Entonces se les hace locura, porque las cosas, ¿verdad? Dice, el hombre natural no las puede percibir. Las cosas que son del Espíritu de Dios no las puede percibir, pero nosotros ya tenemos ese privilegio de que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, ha sido enviado su Espíritu Santo a nosotros y nos guía, dice la palabra, a toda verdad, ¿verdad? A toda verdad, y nos da discernimiento y nos va abriendo el entendimiento. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que la estudiamos, pues Dios va dando, el Espíritu, Dios va dando más entendimiento, vamos entendiendo más y nos vamos maravillando cada día más. Y en lugar de decir, creo que ya necesito menos porque ya leí la Biblia 3 veces, no, nos damos cuenta que necesitamos más y más, porque no es cuánto sabemos, sino que es cuánto vivimos, ¿verdad? Y ahí está el detalle. Por eso ninguno de nosotros nos podemos confiar de cuánto sabemos, sino que más bien ponernos a pensar y meditar y decir, Señor, pues yo ya leí la Biblia como 3 o 4 veces o 5, qué sé yo, y ay Dios, pero cuánto estoy viviendo de todo esto. Y eso es algo para reflexionar y para meditarlo, porque nosotros ya lo estamos entendiendo. El hombre natural no, pero nosotros sí. Así de que el hombre natural, esa es una de las características. Mire, tenía otras escrituras, pero yo creo que con Romanos, ahorita vamos a Romanos 1, 18 al 32, hermanos. Romanos 1, 18 al 32. Y estas son unas escrituras que también mi hermano José las mencionaba en su predicación el día viernes, ¿verdad? Pero nunca está de más el que Dios nos hable una y otra vez, ¿verdad? Su palabra, ¿verdad que no? Porque somos como niños a veces. A veces usted, ¿cuántas veces le tiene que pedir a su niño? A ver, mi hijo, ve y haz esto. Ahorita. Mi hijo, ¿ya lo hiciste? Ahorita. Y luego tú le dices, mi hijo, pero es que mira, ya te lo expliqué, ya te lo dije, necesito, ahorita. Y entonces tú le tienes que repetir, ¿verdad? A los niños, ¿verdad? Muchas veces las cosas, para que te hagan caso, para que se les pegue y a ver si ya lo hacen, pero así a veces nosotros somos con Dios como niños, de verdad. Entonces, decíamos Romanos 1, 18 al 32, hermanos. Y dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, el hombre que no quiere tener nada que ver con Dios, esto es lo que hace. Esto es lo que hace, ¿no? Ve las cosas maravillosas de la creación y dice Romanos, ahí está la prueba. Pero niegan a Dios. O sea, quieren sacar cualquier invención, ¿no? Quieren sacar cualquier cosa de inventarse y creerse ellos mismos que, como decía, como también se mencionaba en unas predicaciones pasadas, ¿no? Que el hombre simplemente dice, no, somos producto de la evolución. Somos producto de la evolución. O sea, ¿cómo pues, no? O sea, de un desorden no puede nacer un orden de nada, ¿no? Así de que ellos, las características de ellos, niegan a Dios, niegan su poder, ven la creación y dicen, no, eso no lo hizo Dios. Eso no lo hizo Dios, fue que explotó todo y luego ya todo se formó y en el universo o en las galaxias, el orden de los planetas, de todas esas cosas, es demasiado maravilloso. Y el hombre simplemente sigue negándole a Dios los créditos de lo que ve, de lo que está delante de sus ojos. Por eso dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Primero que nada, la verdad de la palabra de Dios. Luego la verdad que está delante de nuestros ojos. Visible, dice Romanos. Está visible ahí, así de que saben que no tienen más excusa. Así de que el día del juicio, cuando ya entonces sí quieran, entonces va a decir Dios, bueno, pues no quisiste. Cuando era tiempo, tuviste todo manifestado delante de ti, tenías toda la verdad de la creación que nadie pudo explicarse cómo se había hecho. Pero por no poner tu fe y tu confianza en mí de que yo lo había hecho, y que si no di detalles ni fórmulas de cómo lo hice, cómo lo creé, pues soy Dios, ¿y qué? Entonces no vamos a tener excusa delante de Dios, hermano. El que no cree en Cristo no va a tener excusas. Y nuestra oración es que muchos más vengan a Él, para que no terminemos como rompecabezas incompletos, ¿verdad? Seguimos leyendo, hermanos. En el 21 dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se dan gracias a sí mismos, ¿verdad? Se han mirado a esos hombres, ¿verdad? Oye, ¿qué casa tienes? ¿Qué carrazo? No, pues gracias a que yo, mira, no, hombre, el trabajo, es que soy bien listo, soy bien inteligente y el trabajo que tengo, ahí hay billete. O sea, se dan toda la gloria siempre a ellos, ¿verdad? No le dan gracias a Dios. Jamás van a decir, no, pues gracias a Dios, mira, pues es que tengo. Nosotros sí, hermanos. Nosotros debemos de dar gracias a Dios hasta por lo que no tenemos. ¿Verdad que sí? Hasta por lo que no tenemos. Dios, gracias porque no tengo esto, porque seguro que si me lo hubieras dado, quién sabe cómo anduviera, como loco por ahí ya. ¿Verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios. Señor, gracias porque no tengo esto. Señor, antes yo lo quería y lo anhelaba y lo pedía, pero gracias porque no me lo has dado. Y te doy gracias por lo que tengo, porque soy muy bendecido en ti. Hay que darle gracias a Dios. Pero ellos no lo hacen, hermano. Así de que, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Aparte de que, bueno, endurecido y dice entenebrecido, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Y hago una pausa aquí, hermanos. No sé, de lo que leímos ahorita, yo creo que más de uno de ustedes han escuchado, han mirado personas que le dan culto a la criatura o a la creación. Hay un grupo por ahí, una secta que dice: mi madre tierra, la madre tierra, vamos a adorar a la madre tierra, y le andan colgando a los árboles quién sabe qué tantas cosas, hasta virgencitas a los árboles, dándole gloria y culto, ¿verdad? A los árboles, a las plantas, a las criaturas en sí, ¿no? Elefantes, changos y todo eso, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es de que ustedes y yo hemos visto eso, ¿verdad? Y si no le ha tocado, pues aunque sea lo ha mirado por ahí en alguna película, en algún video, qué sé yo, pero lo ha mirado, hermanos. Y eso no lo podemos negar, porque esto está sucediendo. Esto está sucediendo, ¿no? Ahora que seguimos con el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y en todo esto, bueno, ya ni para preguntarles, hermanos, porque esto es lo que está abundando. Mire, el pecado de lo que es la sexualidad es una de las cosas que más Satanás usa, porque sabe que una vez que nos enredemos en cosas así, o sea, vamos a estar peor de lo que ya estábamos. Pero luego, ¿por qué? Porque estamos violentando el diseño de Dios, para lo que Dios nos creó, nos diseñó, tanto al hombre como a la mujer. Luego los violentamos y viene a ser ahora sí que un desastre, hermanos. Y Satanás hace fiesta con todo eso. Y lo estamos viendo, hermanos, desfiles en todas partes del mundo, los países aprobando leyes que apoyan todas esas barbaridades, ¿no? Que ofenden a Dios, que violentan el diseño de Dios, hermanos. Y los niños ahora también siendo adoctrinados por todos esos grupos, ¿verdad? Que de verdad, hermanos, nada es imposible para Dios. Hay personas, por ejemplo, personas transgénero, hay personas que antes cometieron este tipo de hechos vergonzosos viviendo de esa manera, y hay personas que Dios los ha rescatado. Y de andar con cosas para allá, por allá de hombre con hombre, pues ya Dios los rescató, los salvó, y hasta hay algunos que andan predicando la palabra. Hay personas transgénero que se arrepienten de haber hecho transformaciones en su cuerpo y ahora se lamentan y hasta dicen: por favor, no lo hagan, no le hagan esto a los niños, no les enseñen eso. O sea, hay personas que Dios las ha rescatado. ¿Por qué? Porque para Él no hay imposibles, hermanos. No hay imposibles. Entonces, terminamos leyendo y dice: y como ellos no, en el 28, ¿ok, hermano? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y se dio cuenta aquí, hermano, todo lo que estábamos leyendo. A mí ya se me estaba acabando el aire, ¿verdad? Maliciosos, detractores, injuriosos y
y todo lo que termina en oso, yo no sé, pero fíjese que de verdad cuántas cosas, hermano, cuántas cosas. Estamos, el mundo está en Cristo. Mire, hay algo muy, muy bueno que le quiero decir. Dios se ha dado la tarea, ¿verdad?, de reformar, de reacomodar, de restaurar todo en la cuestión del mundo y sus habitantes, perdón. Entonces, pero como ya dijimos que este mundo va a ser destruido y los cielos, o sea, hay muchos que no van a morir así, pero para nosotros la buena noticia es de que Dios nos tiene en una obra, en un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso, la buena obra de Dios nos está perfeccionando día con día, pues hasta el día de Cristo. Y usted y yo, hermanos, si perseveramos en la fe en Cristo Jesús, estamos destinados para la eternidad con Dios. Pero hay que orar por los demás. Hay que orar, hermanos. Mire, ya híjole, ya se me fue el tiempo, así es de que esas son las características que identifican a las personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Téngalo bien claro. Entonces, a los oyentes que no han conocido aún, les digo con mucho amor, de verdad, les digo con mucho amor, si hay alguien que nos está mirando, con mucho amor les digo que lo que las escrituras dicen, Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Luego, Dios quiere que el pecador muera. No, Dios no quiere que el pecador muera. Mire, rápidamente, Ezequiel 31:32. Ezequiel 31:32. Búsquemelo por ahí, hermanos. Ezequiel 31:32. Y ya estamos para cerrar. Ezequiel 18, 31:32, hermanos. ¿Ok? Dice de esta manera la escritura, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Ahora, en general, ¿por qué moriréis, Francisco, José? ¿Por qué moriréis? O sea, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Este es el mensaje de Dios, ¿verdad? Para el que no ha creído en Cristo, para el que no está en Cristo. Dios no quiere la muerte de ustedes. Pero luego en la dureza de su corazón, el hombre y la mujer, pues a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En la dureza de su corazón, Isaías, ¿verdad? Pero luego dice que por causa de eso comienzan a llamar, ¿verdad?, al mensaje de Dios un mensaje de odio. Comienzan a llamar el mensaje de Dios un mensaje de odio, cuando este es el mejor mensaje que el ser humano pueda recibir. Porque aunque Dios es fuerte como padre de la creación, lo digo de esta manera, como padre de la creación, Dios es estricto. Dios no puede andar consintiendo cosas que simplemente violan sus preceptos, ¿verdad? No, Dios no puede hacer eso. Dios no va a cambiar lo que ya dejó escrito y lo que ya dijo por nadie, hermanos, por nadie. Así es de que el mensaje de Dios dice que Dios no quiere que el hombre muera. Mire, lea Isaías 1:18. Isaías 1:18. Ahí está atrasito nomás, hermanos. Isaías 1:18 dice de esta manera. Dice: esto les está diciendo el Señor. Esto a nosotros nos dijo Dios, hermanos. Nos lo habló antes de que nos rescatara. Yo lo llegué a escuchar. A mí me lo llegaron a decir. Y yo simplemente, miren, estas personas no tienen nada que hacer. De verdad que no habrá otra cosa que tengan que hacer estas personas.
O sea, no, y yo lo ignoraba de verdad, hermanos. Pero mire, no me daba cuenta que no entendía, estaba como el hombre natural, pues que no entendía las cosas espirituales. Pero dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Mire cómo Dios le habla al ser humano, le está diciendo, lo está invitando. Mira, ven y pongámonos a cuentas. Porque le dice, porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyeres y comieres, ¿verdad? De lo que Dios está diciendo. Este es el mensaje de Dios al mundo que no ha creído en Cristo, a todos aquellos que han rechazado a Cristo hasta lo último. Y con esto, hermanos, quiero cerrar. Quiero decirles, ¿verdad? Que nosotros sin Cristo no estamos completos. Nosotros sin Cristo no estamos completos. Y les voy a dejar para que ustedes lo lean porque ya no hay más tiempo. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10, para que ustedes lo lean y para que los que nos están mirando chequen por ahí, denle una mirada a la Biblia para que ustedes se den cuenta que no les estamos diciendo otra cosa más de que lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que sin Cristo no podemos estar completos, porque acuérdense que quedamos desde el huerto del Edén, el hombre quedó vacío y lo que llenaba el corazón del hombre era Dios mismo. Pero al ser separados de Dios, ¿qué pasó? Fue desconectado el hombre de Dios y quedó ese vacío en nosotros. Y así nosotros andábamos, vacíos y sin Dios. Vacíos y sin Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Pero hay muchos todavía que necesitan ser alcanzados. A los que están mirando en línea, yo les digo, si no conocen de Cristo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Dios ha estado trabajando. Él es el que nos buscó, no nosotros lo buscamos. Él nos amó primero. Y Colosenses 9 nos dice que en Él somos completos. En Él somos completos. Y Efesios 3:15 dice que en Él toma nombre toda familia de la tierra. Así de que sin Cristo no hay manera. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida. Él es la única verdad, el único camino y la única vida. Y queremos, Señor, les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y que nos quedemos con esto. Sin Cristo estamos incompletos, como un rompecabezas sin ayuda, sin terminar, incompletos. Y quiero hacer una invitación. Yo sé que cada uno de ustedes, los que están aquí, hermanos, ya conocen del Señor, ya le rindieron sus vidas a Cristo. Y quiero de una manera muy, muy especial y con mucho amor, de veras, a quienes estén viendo en línea, les quiero decir que Dios está extendiendo su gracia y su misericordia. Muchos tienen por tardanza su venida, como dice Pedro, ¿verdad? Muchos tienen por tardanza su venida, pero Dios está extendiendo más bien su gracia y su misericordia para que el que no ha creído venga y crea. Para que el que se ha mantenido rechazando a Dios, yendo en contra de lo que dice su palabra, violentando el diseño de Dios, hermano, en esta hombre, mujer, oyente, que estás ahí, si nos estás viendo, el mensaje de Dios para tu vida es que te rindas a Él. Dios no quiere tu muerte. Dios simplemente pide que creas al Evangelio de Jesucristo, en la obra, pongas toda tu fe y tu confianza, te arrepientas, pongas tu fe y tu confianza completamente en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que Dios te dice, y eso es lo que Dios quiere que no ignores en esta tarde. Te lo dice alguien que está aquí en este lugar, aquí al frente, que no es digno de estar aquí, que desde hace mucho tiempo, hace 20 años, pues yo estaba sin Cristo,
sin esperanza. Y yo no estoy aquí por un mérito humano. No hay mérito humano en mí, nada. Todo es cuestión de la gracia y la misericordia de Dios. Dios ha hecho cosas grandes. Dios ha obrado milagros en mi vida. Dios me sanó de cáncer. Dios ha hecho grandes cosas en mí. Y yo te invito a ti, amable oyente que estás en línea viendo, si no conoces del Señor, yo te invito de todo corazón, no ignores la voz de Dios esta tarde. Arrepiéntete, convierte tu corazón a Cristo y hallarás perdón y vida eterna en Él, porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor, para que este mensaje, esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra. Que ahí en el corazón en el cual haya resistencia, haya dureza todavía, tu palabra caiga, Señor, como un martillo, pero no para destruir, sino que para quebrar la dureza del corazón, y que cada uno de ellos sean liberados en Cristo, por el poder de Cristo, de la palabra del Evangelio, por tu obra en la cruz, Señor. Oro para que junto con mis hermanos aquí de la iglesia, para que cada uno de nosotros estemos apercibidos, estemos atentos, que no tomemos las cosas de Dios como un juego. Esto es para la iglesia, para nosotros como iglesia, que andemos en temor delante de Dios, que busquemos vivir en santidad y en sometimiento al Señor. Y oramos para que el Señor siga obrando y nosotros haciendo nuestro trabajo de compartir la palabra del Evangelio a aquellos que no la conocen, Dios, para que no terminen siendo desechados como un rompecabezas incompleto, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, recordemos que solamente son completas en Cristo, y tomaremos nombre como toda familia de la tierra en Él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre.